¿Alguna vez te has preguntado cómo tu cerebro guarda tu recuerdo? ¿Por qué nunca olvidas tu primer amor, pero sí lo que comiste hace 3 días? Detrás de cada recuerdo hay un equipo de estructuras cerebrales trabajando como un reloj. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos nuevos conocimientos, habilidades, comportamientos o valores como resultado de la experiencia. El aprendizaje implica cambios en el cerebro. Cada vez que aprendemos, nuestras neuronas se reorganizan, fortalecen conexiones o se crean nuevas. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad del cerebro para almacenar, retener y recuperar información. Cuando la necesitamos, sin memoria no podríamos recordar lo que aprendimos. La memoria y el aprendizaje están estrechamente relacionados. El tipo de aprendizaje. En este tipo de aprendizaje vemos el aprendizaje asociativo, el aprendizaje no asociativo, el aprendizaje observacional y el aprendizaje motor. Primer punto, el aprendizaje asociativo es un tipo de aprendizaje mediante el cual un organismo forma una conexión, una asociación entre dos estímulos o entre un estímulo y una respuesta. Por ejemplo, el condicionamiento clásico o pavloviano descubierto por Iván Pavlov consiste en asociarse un estimulador neutro con estímulo por aprobar una respuesta automática. Por ejemplo, un perro aprende a salivar, respuesta al oír una campana, estímulo neutro, porque así sea la campana con la comida, estímulo no condicionado. El condicionamiento operante o instrumental, proceso por esquinar, ocurre cuando se forma una asociación entre una conducta y una consecuencia. Por ejemplo, si un ratón aprende a presionar una palanca para recibir comida, es refuerzo positivo. Siguiente está el aprendizaje asociativo. Como vemos aquí, es una forma básica del aprendizaje que ocurre cuando un organismo cambia su respuesta ante su estímulo repetido sin que exista una asociación con otro estímulo o una consecuencia o diferencia del aprendizaje asociativo, que a diferencia del aprendizaje asociativo que vincula un estímulo o respuesta, y el aprendizaje no asociativo se basa en la experiencia directa a un único estímulo. Esto tiene tipo de aprendizaje no asociativo, que son las habitaciones de sensibilizaciones. Tienen, por ejemplo, las habituaciones, por ejemplo, dejar de notar el sentido constante de un ventilador después de un rato. Es adaptativa porque permite filtrar estímulos irrelevantes. La sensibilización tiene, por ejemplo, estar más alerta, ruido, tras ver una película de terror o de situaciones que requieren mayor atención o preparación ante posibles peligros. Tercer punto está el aprendizaje observacional, también que es un tipo de aprendizaje en el que un individuo adquiere nuevos comportamientos, habilidades o actitudes observándose a otros modelos en lugar de aprender por experiencia diferente entre tipos de aprendizaje fundamental en humanos o en animales asociales, ya que permite aprender sin necesidad de ensayo y error. Algunos tienen esto de características claves como no requieren el observador. Realiza la conducta durante el aprendizaje, también tiene un papel central en el desarrollo. Y habilidades sociales, normas, culturas y comportamientos complejos. Y por último está el aprendizaje motor, que es el proceso mediante el cual se adquiere final y automatizan habilidades de movimiento a través de la práctica, la experiencia y la repetición. Esto tiene como característica el progresivo, se va desde el movimiento torpe e impreciso hasta ejecuciones coordinales o automáticas. También involucran el retroalimentación tanto interna sensorial como externa. Observaciones o correcciones
de instructor. Por ejemplo, aprender a andar en bicicleta, al principio necesitas pensar en cada parte del proceso. Fase cognitiva, con la práctica mejoras tu equilibrio y coordinación. Esa es la fase asociativa. Finalmente puedes montar la bici sin pensarlo. En cada acción es fácil, es una fase autónoma en la memoria sensorial, que permanece en el almacenamiento informal, sensorial, visual, auditiva, entre otras, por unos pocos milisegundos o segundos, junto después de perseguirla. Vemos como ejemplo puede ser ves de fugazmente el rostro de alguien mientras pasa a tu lado. Tu memoria icónica visual retiene la imagen por fracciones de segundo, la suficiente para reforzarla. Está la memoria, está la memoria a corto plazo. Retiene una pequeña cantidad de información durante unos segundos a minutos. Mientras se usa activamente, por ejemplo, te detienes y repites mentalmente el nombre de la persona para no olvidarlo. Mientras decides si la vas a saludar, la información se imaginativa durante unos segundos a minutos. Está la memoria a largo plazo, que almacena información de forma duradera, desde horas hasta toda la vida con gran capacidad de ejemplo. Recuerdas que esa persona fue tu compañero de clase en la primaria. Ese recuerdo está almacenado desde hace años y lo recuperas al ver su cara. Está la memoria declarativa, que es consciente y almacena hechos, experiencias que pueden describirse verbalmente, como recordar una fecha o un evento. Por ejemplo, recuerda su nombre, el nombre de tu profesora de primaria o cómo era en el aula. Son recuerdos conscientes de hechos y eventos. Y está la memoria declarativa implícita. Es inconsciente y se relaciona con habilidades y hábitos de aprendizaje automáticos como andar en un bici o escribir en el teclado sin pensarlo. Sonríes y levantas la mano para saludar como siempre. Es una respuesta automática aprendida por repetición sin necesidad de pensar en cada movimiento. Estructuras cerebrales claves en el aprendizaje. Está el hipocampo, la corteza prefrontal, amígdala, cerebelo, ganglios basales y corteza parietal y temporal. Por primer punto, vemos aquí el hipocampo. Tiene como función la formación y la consolidación de la memoria explícita, declarativa, especialmente la espacial, y la contextual. Tiene como ejemplo recordar el camino de regreso a casa a lo que estudiaste ayer para el examen. Segundo punto, está la corteza prefrontal. Tiene como función la toma de decisiones, planificaciones, atención y control de la memoria de trabajo. Ejemplo, si yo resuelvo un problema matemático paso a paso en mi mente, o es decir, qué estrategia puedo usar para el examen. Por tercer punto está el amígdala. Puedo usar para el examen. Esta también tiene como función el procesamiento emocional, especialmente el miedo y su relación con el aprendizaje emocional. Tiene como ejemplo también si recuerdas claramente una situación traumática o peligrosa como un accidente. Cuarto punto está el cerebelo. También tiene de función la coordinación motora, equilibrio y aprendizaje de habilidades motoras y automáticas. Ejemplo, Corto aprenderá a montar una bicicleta o tocar una melodía en el piano sin pensar en cada movimiento. Quinto, están los ganglios basales.
que también tiene como función formación de hábitos y automatización de rutina motora y cognitiva. Ejemplo, escribe en el teclado sin mirar o manejar un auto en piloto automáticamente después de un año de práctica. Y por último está la corteza parietal y temporal, que tiene como función la integración sensorial, percepción espacial y atención dirigida. Y tiene de ejemplo, si resuelve un rompecabezas visual o calcular distancia en el espacio, o también recordar el significado de la palabra neurobiología, o reconocer una ocasión o escucharla. Estructuras cerebrales claves en la memoria. Está el hipocampo, que es la consolidación de la memoria, pasarla a corto plazo. Recuerda lo que estudiaste para el examen, para el examen la semana pasada. Por segundo, está el amígdala, que tiene como función la memoria emocional, recuerdo fuerte por miedo, amor o trauma. Nunca olvidas cómo te sientes al día, que tuviste fuerte discusión. Está también por tercer punto la corteza prefrontal, que es la memoria de trabajo que retiene y usa información por segundo, un minuto, que tiene como ejemplo como mantiene en mente una lista de compras mientras busca los productos. También está la corteza cerebral, que almacena memoria a largo plazo según su tipo de audición o visión o memoria. Está también el cerebelo, que es la memoria de movimiento aprendido implícita. También están los ganglios basales, que son recuerdos de rutina, procedimientos automáticos. Vemos aquí que la estructura cerebral es clave en la memoria y en el aprendizaje. Tienen un parecido en el hipocampo, en el amígdala, en el ganglio basales y en el cerebelo. Parecen ambos porque son esenciales tanto como el aprender como al recordar, pero el aprendizaje se enfoca más en el procedimiento de adquirir y en la memoria en guardar y recuperar la información. Mecanismo principal del aprendizaje. Está la plasticidad sináptica. ¿Qué es? Es la plasticidad sináptica. Es la capacidad del cerebro para cambiar la fuerza de conexión entre las neuronas. Sinapsis. Según la experiencia, cuando aprendemos algo nuevo, las neuronas se conectan de forma diferente o fortalecen la conexión que ya existe. Es como construir o reforzar caminos en el cerebelo. Ejemplo clave. Esta es la potenciación a largo plazo. Ocurre cuando una sinapsis se activa mucho y se vuelve más fuerte. Eficientemente con el tiempo, es esencial para formar nuevos aprendizajes. Punto. También está el mecanismo principal de la memoria. Es el proceso por el cual la información aprendida se estabiliza y se guarda en la memoria o largo plazo. Cuando estudiamos algo, primero lo que recordamos por poco tiempo, la memoria de corto plazo, pero si la información se repite o tiene significado, el cerebro lo guarda de forma más permanente. Memoria de largo plazo, que lo permite. O largo plazo, también participa aquí el sueño. Es muy importante para consolidar la memoria, que tienen en común ambos mecanismos. Usan potenciación a largo plazo, cambio en la sinapsis, participación de neurotransmisores como el glutamato, la dopamina y acetilcolina. Participan en la hipocampo como estructura central. Procesos celulares y moleculares del aprendizaje. Está la plasticidad sináptica, potenciación largo plazo, activación de segundos mensajeros, activación de genes o neurogénesis. En algunos casos, la plasticidad
inactiva, la sinapsis son conexión entre neuronas, cambian su refuerzo, si se usa mucho se fortalece, si no se debilita. La potenciación en largo plazo, el proceso donde la actividad repetida entre dos neuronas fortalece su conexión. En la base del aprendizaje duradero, la activación del segundo mensajero. Son moléculas con el adenosis monofosfato cíclico que se activa dentro de las neuronas. Estas moléculas activan enzimas que se modifican proteínas sinápticas. Activación de genes. En gen, proteínas de unión a un elemento de respuesta se activa y permite la creación de proteínas necesarias para el aprendizaje. Está también la neurogénesis. En algunos casos, el hipocampo, algunas nuevas neuronas pueden reforzarse y participar en el aprendizaje. Aquí vemos también los procesos celulares y moleculares de la memoria. Está la codificación y consolidación. Convierte lo que percibimos en algo que el cerebro puede guardar en la consolidación. Estabiliza esa información a largo plazo. También está la potencial de largo plazo, al igual que el aprendizaje también fortalece. Está la sinapsis para reforzar memoria en la síntesis de proteínas. Almacena una memoria a largo plazo. Las células necesitan producir nuevas proteínas que refuerzan la sinapsis o la participación de CRES. La activación del gen permite conciliar recuerdos al fabricar proteínas. Estructuras en la sinapsis están los cambios de epinéticos, que son algunas memorias que dejan de marcar químicas como actilación en el ADN, en la neurona, que ya ayudan a mantener esa memoria guardada. En este proceso tienen en común como el aprendizaje y la memoria está la plasticidad inactiva, la puntización de largo plazo, la participación del sistema de nuevas proteínas, participación. Neurotransmisores implicados en el aprendizaje. Está el glutamato, principal neurotransmisor excitador del cerebro. Es esencial para la plasticidad sináptica, potenciación a largo plazo. Favorece la formación de nuevas conexiones neuronales. Está la dopamina asociada al placer, motivación y recompensa. Refuerza el aprendizaje cuando algo nos resulta interesante o gratificante. Participar en el aprendizaje por refuerzo en la toma de decisiones. También está la aceticolina relacionada con la atención, concentración y codificación de información. Facilita el aprendizaje consciente y mejora la velocidad de procesamiento. Y por último está la noradrenalina, aumenta el estado de alerta, mejora la atención y la memoria emocional durante el aprendizaje. Neurotransmisores implicados en la memoria. Está el glutamato, que facilita la consolidación de recuerdos, activa receptores que son crucialmente para información de memoria. Durante esta está la dopamina, que recuerda ayudar en mejor recuerdos agradables o emocionantes. Importante también para participar en lo que consolidación de la memoria a largo plazo. Y está también la aceticolina, que es importante para la memoria verbal y del trabajo. Es una de las primeras afectadas en la enfermedad como el Alzheimer. Y la serotonina modula el estado de ánimo y también afecta la memoria emocional, interviene en la formación y recupera la recuperación de recuerdos. Conceptos clave del aprendizaje. Está la plasticidad
sináptica, potenciación de largo plazo, condicionamiento, aprendizaje implícito y explícito. Neuroplasticidad. La plasticidad sináptica es la capacidad del cerebro para modificar las conexiones entre neuronas entre la respuesta. La experiencia es la base biológica del aprendizaje. También está la potenciación de largo plazo, que es el fortalecimiento duradero de la sinapsis tras una estimulación repetida. Permite que aprendamos con la práctica. El condicionamiento es el proceso por el cual una persona con estímulo de aprendizaje asociativo o el aprendizaje implícito y explícito implica conscientemente cómo montar una bicicleta, explícito consciente cómo memorizar una fecha y por último está la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y funciones de largo tiempo. Conceptos claves de la memoria. Está la codificación, que es el transformar la información en el largo plazo que el cerebro puede guardar, y la consolidación, proceso mediante el cual los recuerdos se estabilizan en la memoria a largo plazo. Está el almacenamiento también, que es la retención de la información en el sistema nervioso, y está la recuperación, que es el proceso de acceder a la información almacenada cuando se necesita la memoria explícita e implícita. La explícita recuerda que se puede expresar como a la palabra implícita. Recuerdos que incluye sin darnos cuenta, como habilidades motoras, memorias de trabajo, sistemas que usan para mantener y manipular información temporal. Por ejemplo, hacer cálculos mentales. La neurobiología del aprendizaje y la memoria y cómo se relaciona con la carrera de educación especial. Bueno, identifica las barreras cognitivas que afectan el aprendizaje en estudiantes con discapacidad. Diseña estrategias pedagógicas basadas en el funcionamiento cerebral, aprovechando la plasticidad neuronal para mejorar la enseñanza. Adaptar métodos y recursos educativos considerando las necesidades individuales y la forma en que cada estudiante procesa la información. Favorece también la inclusión educativa con intervenciones más eficaces y científicamente fundamentadas. Conclusión. La neurobiología demuestra que el aprendizaje y la memoria no son solo procesos mentales, sino funciones complejas del cerebro que dependen de las actividades de las neuronas, la plasticidad cerebral y la comunicación entre distintas áreas del sistema nervioso. Comprender estos procesos permite a los educadores, especialmente la educación especial, adaptar sus estrategias de enseñanza a las necesidades particulares de cada estudiante. Así, el conocimiento neurobiológico se convierte en una herramienta poderosa para fomentar un aprendizaje más inclusivo, efectivo y humano. Muchas gracias por su atención.